Gracias a Dios, estamos aquí una vez más. Habíamos dicho que una vez que aceptamos a Cristo, entonces algunos dicen, pues ya después que aceptaste a Cristo, nunca más puedes perder la salvación. Y otros dicen, bueno, pues ya después que aceptaste a Cristo, tienes que hacer una serie de cosas para poder ser salvo. Y las dos son dos contradicciones de acuerdo a la palabra de Dios. Y es lo que estamos mirando aquí cuando nos desconectamos. Y era, ¿qué no es permanecer? ¿Qué no es permanecer? ¿Y por qué es bueno a que hablemos de esto? Porque también se ha enseñado de que si tú haces estas cosas, significa necesariamente que tú estás permaneciendo. ¿Qué cosas son? Una vez más la vamos a leer. Permanecer no es tener una Biblia debajo del brazo todo el día. No es orar y ayunar constantemente. No es asistir a todos los cultos de la iglesia. No es ni siquiera predicar y hacer milagros, hacer buenas obras. No es decir aleluya, gloria a Dios a cada minuto. No es tener visiones y sueños. No es tener un rostro pálido y pelo descuidado. No es ni siquiera, dijimos, tener la apariencia de cristiano o hablar como cristiano. Estas cosas son necesarias: ayunar, orar, ir a la iglesia, leer la palabra de Dios, que Dios use a uno para hacer milagros, hacer buenas obras. Todo esto es bueno y necesario para un creyente, pero esas cosas no son las que indican que una persona está permaneciendo en Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, se habla acerca allí del juicio final, en donde todos estaremos frente al juez, que es Cristo, y que un grupo de personas le va a decir a Cristo: Señor, en tu nombre, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos tales o cuales cosas. Y que Cristo responde allí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y luego dice más abajo: apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí. Entonces, no es una señal necesariamente de que una gente vaya a la iglesia todo el tiempo, esté haciendo todas esas cosas que un cristiano debe hacer, lo que se refiere a permanecer o perseverar. Ahora bien, ¿qué es en sí entonces permanecer o perseverar? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que es permanecer? Como dijimos, las Sagradas Escrituras usan la palabra permanecer o perseverar o retener para referirse a lo mismo, y habla de la necesidad de que usted y yo sigamos creyendo. No que creímos un día, sino que sigamos creyendo. Por eso es que en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y ese verbo está en presente indefinido, o sea, usted tiene que seguir creyendo. Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tristemente se está predicando un evangelio muy aguado, un evangelio muy suave, un evangelio de fácil creer. Cree en Cristo, haz una oración un día y ya no importa cómo tú vivas, no importa lo que hagas, entonces ya nunca vas a perder la salvación. Eso no es lo que dice la Biblia, como vamos a ver con las escrituras en esta noche. Entonces, ¿de qué manera la palabra de Dios nos dice qué es entonces permanecer? Ya vimos ahí en Juan 8, 31 al 31, de 30 al 31, que aquellos que creyeron, Cristo les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea,
que un creyente que permanece en la palabra de Dios es el que es verdaderamente discípulo de Dios. Permanecer en la palabra de Dios y permanecer en Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, como su Salvador. En Juan 8:44, hay una verdad muy importante con relación a aquellos que enseñan que después que somos salvos nunca más podemos perder la salvación. Y es que ellos dicen, bueno, si alguien se perdió es porque nunca fue salvo. Y la pregunta es entonces, ¿cómo sabe usted que esa persona nunca fue salva? Porque ellos muchos de ellos van a la iglesia, tienen Biblia, cantan, predican, hasta son pastores, maestros, y se perdieron. Pero decir que si una gente se pierde es porque nunca fue cristiano, eso es hablar en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque vamos a ver aquí en la Biblia que sí, la palabra de Dios habla de muchos que sí creyeron, que sí comenzaron, pero que se apartaron, se alejaron, negaron la fe, negaron a Cristo, retrocedieron. Así que por solamente defender una doctrina, una enseñanza, muchas veces corremos el riesgo de ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cristo, en una ocasión, hablándole también a sus discípulos, a los judíos, estos judíos le responden a Cristo que su padre es el padre Abraham, ¿verdad? Y según usted lo puede ver ahí en Juan 8, en el Evangelio de Juan 8. Y mire la respuesta que Cristo les da a estos judíos religiosos que dicen que Abraham es su padre. Y en Juan 8:44, esto es lo que Cristo les responde, y lo pueden ver ahí en sus pantallas. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquellos que dicen que que la salvación no se pierde, y que si alguien se perdió es porque nunca fue salvo, entonces lo mismo podríamos decir de Satanás. Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel precioso, ángel de luz, Lucifer se llamaba. Pero él dice aquí en Juan 8:44, el versículo que tienen en sus pantallas, dice que no ha permanecido en la verdad. Ahí está la palabra permanecer. No ha permanecido. Y como no permaneció en esa verdad que es Dios, que es Cristo, él se convirtió en Satanás, perdió su posición. Entonces, podemos también decir que si Satanás perdió su posición de ángel, ¿era porque nunca fue ángel entonces? Si él se convirtió en Satanás, es porque él fue ángel. Entonces, aún los mismos ángeles que siguieron a Satanás, dice que una tercera parte de los ángeles fue arrastrado por Satanás, también esos perdieron su posición. ¿Podríamos decir entonces que perdieron su posición porque nunca fueron ángeles? No es lo que dice la palabra de Dios.
Satanás no permaneció, los ángeles no permanecieron, entonces perdieron su posición. Otro versículo que queremos ver acerca de permanecer, y para aclarar aquello de que dicen que si alguien se pierde o pierde la salvación es porque nunca fue salvo. Ya demostramos que Satanás y los ángeles que le siguieron perdieron su posición, y dice la palabra porque no permanecieron en esa verdad. Lo que es obvio que Dios también a Satanás o a Lucifer, antes de convertirse en Satanás, y a los ángeles que lo siguieron, Dios también le dio la opción o la capacidad de poder tener la libertad, más bien, de permanecer en esa verdad que es Dios, que es Cristo. Pero ellos eligieron, Satanás y esos ángeles que luego se convirtieron en demonios, eligieron no permanecer en esa verdad de Dios y perdieron su posición. Lucifer, Satanás perdió su posición de ángel, llamado Lucifer, y se convirtió en Satanás. Los ángeles perdieron su posición de ángeles y se convirtieron en demonios. Y luego, otro versículo que queremos ver en cuanto a la realidad de que la palabra de Dios nos enseña esta doctrina de permanecer o perseverar. Esa otra lectura la encontramos entonces en el libro de Pedro, en segunda de Pedro 2, 4 al 10. Segunda de Pedro 2, 4 al 10. ¿Qué dice allí en segunda de Pedro 2, 4 al 10? Aquí dice la palabra de Dios: porque si Dios, para confirmar lo que vimos allí de Juan 8:44 acerca de Satanás, que no permaneció y por eso fue derribado de su posición, perdió su posición. Dice aquí entonces en segunda de Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí está hablando de dos cosas. Dios no perdonó a los ángeles, y ahora vamos a ver ejemplo con seres humanos. Y el versículo 5 dice que tampoco Dios perdonó a esa generación en los tiempos de Noé, tampoco la perdonó. Ángeles no lo perdonó, y ahora hablamos de humanos. La generación de Noé tampoco la perdonó. Acabó con toda aquella población. En la generación de Noé solamente salvó a Noé, a su familia, sus hijos y sus esposas. Y el versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. De manera que aquí vemos otra cosa. Hablo de los ángeles que no fueron perdonados, la generación de Noé que no fue perdonada, y también ahora aquí habla acerca de Sodoma y Gomorra, que era la ciudad donde vivía Lot, tampoco fue perdonada. Entonces los siguientes versículos, para concluir, hasta el versículo 10, vamos a leer, nos falta el 9 y el 10,
Concluye entonces aquí Pedro diciendo: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio? Mayormente es aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Segunda de Pedro 2, 4 al 10. Entonces, resumiendo lo que dice aquí el apóstol Pedro es: primero, Dios no perdonó a los ángeles que desobedecieron, perdieron su posición y se convirtieron en demonio. Luego no perdonó a aquellos en la generación de Noé, solamente salvó a Noé, su familia, sus 3 hijos, sus esposas, 8 personas en total. Tampoco perdonó a los moradores de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Entonces ahora concluye diciendo que tampoco entonces va a perdonar a aquellos que persisten en vivir en la carne y no aceptan el señorío de Cristo. En otras palabras, cualquier persona que se diga ser cristiano, pero vive como le da la gana fuera de la palabra de Dios y no acepta ese señorío, ese control, ese dominio, ese gobierno de Cristo, tampoco entonces van a alcanzar salvación. Porque viene diciendo el escritor que él no perdonó a estas personas, ni a los ángeles que desobedecieron, ni la generación de Noé, ni Sodoma y Gomorra. Entonces tampoco va a perdonar a aquellos que, aunque se digan ser cristianos, vayan a la iglesia, aunque predican, hagan lo que hagan, pero si no están bajo la palabra de Dios, el señorío de Dios, ellos andan como chivos sin ley, viven su vida como les dé la gana. La palabra de Dios es clara aquí en 2 de Pedro 2, 4 al 10, de que tampoco van a ser perdonados. No habrá salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, es incorrecto decir que si una gente se salvó, perdió la salvación, es porque nunca fue salvo. Ahora, vamos a presentar 2 de las citas bíblicas más usadas, no son las únicas, pero son de quizá las 2 más usadas por estos hermanos que dicen o enseñan que la salvación no se pierde. Y la primera cita que vamos a leer se encuentra en 1 de Juan 2, 19. 1 de Juan 2, 19. Y yo voy a leer a partir del versículo 18. Aunque ustedes en sus pantallas van a tener solamente el versículo 19. Entonces, dice la palabra de Dios. Como le digo, aquí, o leamos el versículo 19. Este es uno de los versículos más usados por los que enseñan que la salvación no se pierde, y que si se pierde es porque nunca lo fueron. Y este es el versículo favorito, uno de ellos, de los 2 favoritos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Pero si usted lee el versículo 18 o lee al principio del texto para ver la cosa en su contexto, allí se está hablando de anticristos. Anticristos son personas que están en contra de Cristo y que se van a levantar en los últimos tiempos. Pero está hablando específicamente de anticristo, que salieron de la iglesia, salieron de dentro supuestamente de la congregación, y que como salieron, una muestra de que nunca estuvieron ahí o fueron salvos,
es que se fueron. Porque si hubiesen sido salvos o hubiesen sido cristianos, entonces hubiesen permanecido ahí. Pero este versículo está interpretado o aplicado fuera de contexto, porque allí habla de los anticristos que se van a presentar en los últimos tiempos. O no necesariamente los últimos tiempos, porque anticristo lo que significa literalmente es alguien que esté en contra de Cristo. Y de eso han habido en todos los tiempos. De manera que el otro versículo que usan para enseñar de que una vez que fuimos salvos, ya nunca más podremos perder la salvación, se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y todo el capítulo 8 lo usan para apoyar esta enseñanza, pero nosotros vamos a leer a partir del versículo 35 hasta el 39, Romanos 8, 35 al 39. Dice la palabra del Señor allí, en Romanos 8, 35 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esos versículos que acabamos de leer son lo que quizás de los dos citas, la que dimos anteriormente, de primera de Juan 2, 19, y ahora Romanos 8, 35 al 39, nos faltaron ahí algunos versículos, son las que más usan para decir, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Y aquí están los versículos que nos faltaban. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego los demás versículos que acabamos de leer, que se conectan con eso, están ahí en su pantalla. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo esto es verdad. Nuestra salvación es segura y es eterna. Pero hemos visto aquí claramente de que es necesario permanecer, que una vez que tomamos esa decisión de creer en Cristo, Cristo decía allí en Juan 8, 30 al 31, que si ellos permanecían, aquellos que habían creído, si permanecéis, le dijo Cristo, en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Cristo, en el evangelio de Cristo como su Señor y Salvador personal. De manera que eso de que si alguien se pierde es porque nunca fue salvo es incorrecto. Hay ejemplos inclusive de personas con nombre en la palabra de Dios que creyeron, y dice la Biblia que naufragaron, negaron la fe. Uno de ellos o dos de ellos son Himeneo y Alejandro. 1 Timoteo 1, 18 al 20, lo pueden leer en su casa. El caso de Judas, que los que dicen que salvo siempre es salvo y si alguien se pierde es porque nunca lo fue. Judas, mis amados hermanos, anduvo con Cristo, fue enseñado por Cristo, fue entrenado por Cristo, hasta tenía un cargo dentro de ese grupo de 12 apóstoles. Era el tesorero de Cristo. Pero dice la palabra de Dios
creo que muchos ya conocemos la historia, fue quien traicionó y vendió a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Será que Judas nunca fue salvo? ¿O sí fue salvo y en el camino se corrompió? No permaneció en la verdad de Cristo. Hay algunos versículos más que yo tengo acá que me gustaría leer y que creo de mucha importancia. No lo van a tener ahí en su pantalla, pero miren lo que dice también en Hebreos 10:39. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor de Hebreos aquí está diciendo que hay un grupo, dice, nosotros no somos de los que retroceden. Y si usted retrocede, es porque usted iba avanzando, estaba en el camino. Dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Luego, el último versículo que quiero leer con relación a esta verdad de que sí se puede perder la salvación, dice el versículo en 2 de Pedro 2:21, 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Así que el escritor aquí, el apóstol Pedro, está diciendo que una persona que conoció el camino de Dios y luego se vuelve atrás, o sea, deja de creer, deja de seguir a Cristo, dice el apóstol Pablo, mejor lo hubiera sido, el apóstol Pedro, mejor lo hubiera sido no haber conocido el evangelio, el camino de la justicia. Mejor lo hubiera sido. La palabra de Dios en múltiples lugares dice que el que perseverare, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, hablan claramente acerca del principio o de la doctrina de la perseverancia. Perseverar, retener, guardar. Todas se refieren a lo mismo en este contexto. Entonces, mire una advertencia que da también en el libro de Hebreos. Termina diciendo aquel versículo: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo que no podemos es entonces, está claro de que después que uno creyó, la salvación no es hacer una oración un día en una iglesia o en un parque y ya seguir la vida como querramos vivirla. La salvación es algo progresivo, se recibe instantáneamente, pero usted tiene que permanecer en ella. Dijimos, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Que usted permanezca teniendo y confesando a Cristo como su Señor y Salvador personal y se mantenga viviendo conforme a la palabra de Dios. Esto no quiere decir que usted y yo tenemos que ser perfectos. No lo vamos a hacer. Pero tiene que ver alguna evidencia clara de que realmente estamos nosotros permaneciendo en esa palabra de Dios. Permaneciendo en Cristo. Satanás fue ángel
no permaneció, dice la Biblia en Juan 8:44. Y como no permaneció, perdió su posición de ángel y se convirtió en Satanás. Una tercera parte de los ángeles también fue arrastrado por Satanás, engañado por Satanás. Y esos ángeles se convirtieron entonces en demonios, perdieron su posición. La generación de Noé dice que se casaban y se daban en casamiento. Había un abuso, un relajo con el matrimonio. Y dice la palabra de Dios que Dios no los perdonó. También Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios que Dios no los perdonó. Y también habló allí, vimos que nosotros entonces, si no aceptamos ese señorío de Cristo, si persistimos en seguir en las prácticas de la carne, no aceptando ese señorío de Cristo, entonces tampoco seremos perdonados. Está claro entonces que es necesario que nosotros, después que le dijimos que sí a Cristo, tenemos que permanecer en esa verdad. Un predicador, un maestro que predique otro evangelio, para poner un ejemplo, el evangelio de la prosperidad, gente que predican el evangelio para hacerse rico, o predican otro evangelio que no tiene a Cristo como el único Señor y Salvador personal, se han desviado, digamos, si no se arrepienten, si no se alinean con la palabra de Dios, tampoco serán perdonados, dice la palabra del Señor. Hay ejemplo de algunos ahí que dice que enseñaban que la resurrección ya se había efectuado. Y dice de ellos que naufragaron en cuanto a la fe. Negaron la fe porque andaban enseñando cosas que no estaban alineadas o basadas en la palabra del Señor. Si usted quiere saber qué va a pasar con esos siervos y siervas que se han salido, manipulan la palabra de Dios intencionalmente para conseguir beneficios personales, léase por ejemplo el libro de Judas. Es un libro bien cortito que habla acerca de esos que andan engañando al pueblo con un falso evangelio. Si no se arrepienten, si no vuelven a esa palabra, al fundamento del evangelio de Jesucristo, tampoco serán perdonados. Y finalmente, tú y yo sí tenemos una esperanza gloriosa. Que aunque nosotros seamos pecadores, si tú y yo permanecemos en esa decisión que tomamos y cada día nosotros vivimos esa palabra de Dios, la palabra que estamos predicando cada viernes y cada domingo, permanecer en esa palabra y no desviarnos hacia otras cosas que parecen la palabra de Dios, tenemos seguridad de salvación. Ahí sí podemos decir que nada nos podrá separar de el amor de Cristo Jesús. Nada nos podrá separar. Ni nuestras propias debilidades no nos pueden separar. Nuestras propias fallas no nos pueden separar de Dios. Estamos seguros en las manos de Cristo. Solamente que nos cuidemos de estos dos extremos. Uno, de decir, sí se pierde la salvación, pero para yo conservarla lo que tengo es que hacer esto y aquello. En otras palabras, que es por obra. Yo crearme mi propio medio para salvarme. La salvación es por gracia, es un regalo y no hay nada que tú puedas hacer para ganártela. Pero tampoco podemos ir al otro extremo de decir, ya como hice la oración esa que hacen para aceptar a Cristo, ya nunca puedo perderla. Cuidado con eso, porque hemos visto esta noche que después de creer tenemos que permanecer. ¿Permanecer en qué? En la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que dice es
que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Permanecer en eso y rechazar todo lo que no esté conforme a la palabra de Dios. Así que doy gracias al Señor que nos ha ayudado a desarrollar estos 3 o quizás 4 viernes este estudio bíblico con relación a la salvación. La salvación que es Cristo, es una persona, es un regalo eterno. Cristo ya pagó todo el precio que tú y yo debimos haber pagado. Lo que tenemos ahora que hacer es permanecer en esa decisión, permanecer en ese camino conforme a la palabra de Dios. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud que tú tengas con relación a este tema, estamos dispuestos a poder ser de bendición para contestar cualquier pregunta conforme a la gracia que el Señor nos dé en su palabra, ¿verdad? Y puedes comunicarte con nosotros a través de cualquiera de los medios que tenemos disponible para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo sea sobre ti y sobre tu vida. Gloria a Cristo Jesús. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Y oro al Señor para que Él cumpla su propósito en ti. Queremos conocerte y saber desde dónde nos estás viendo. Manda un mensaje a cualquiera de nuestras plataformas, porque para nosotros es importante saber y ser parte de la obra de Dios en tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente.